Vamos a arrancar. Antes que nada me presento, yo soy Cintia Perezotti, soy licenciada en psicopedagogía y la actual presidenta de la Fundación Sawabona, que es la que organiza hoy esta charla. Y la Fundación Sawabona, quería contarles que es la que abrió el primer centro de inclusión laboral en Córdoba y que también en la actualidad tiene otros servicios, como por ejemplo el de integración escolar para personas con discapacidad o el servicio de apoyo escolar para quienes no tienen discapacidad pero necesitan ayuda en lo escolar. También dictamos talleres recreativos, tenemos atención terapéutica y más servicios. Desde el año pasado incorporamos dentro de los servicios estas charlas gratuitas que damos cada tanto alrededor de temáticas que tienen que ver o bien con aquellos temas que los concurrentes o los familiares nos van solicitando que desarrollemos, o también a veces tomamos temáticas que se repiten en las redes sociales nuestras, que la gente nos va preguntando porque ya asistió a otra charla y nos va comentando qué temas les interesa. En el día de hoy la charla tiene que ver con las emociones, sobre todo en este contexto de pandemia, que hay tanta incertidumbre, tanta ansiedad, y todas estas cuestiones hacen que las emociones sean mucho más intensas. Así que, bueno, si ustedes estuvieron en charlas anteriores, saben que yo voy invitando a distintos profesionales que forman parte del equipo terapéutico de Sawabona para desarrollar las charlas. En el día de hoy es el turno de Pilar Ortiz Sosa, que me acompaña, y la elegí a ella porque ella realizó hace poquito un posgrado en psicopatología y abordaje cognitivo-comportamental integrativo, así que seguramente va a tener un montón de información para compartir con nosotros sobre las emociones y que nos va a ser muy útil. Pero bueno, antes de pasarle la palabra a Pilar, quiero pedirles que silencien los micrófonos para que no haya ruido de fondo y nos podamos escuchar bien. Quien no sabe hacerlo, abajo en sus pantallas van a encontrar un dibujito de un micrófono. Si les hacen clic, se tacha y se pone rojo. Eso quiere decir que no se escucha el ruido ambiente de ustedes. Y si en algún momento quieren hacer una consulta o quieren comentar algo, porque va a haber, como siempre, momentos para compartir y para interactuar, simplemente le vuelven a hacer clic a ese micrófono. Si alguno de ustedes no se anima a hablar, nos puede escribir en el chat, porque hoy también nos está acompañando la licenciada Felisa Pacetti en el chat. Ella va a estar leyéndolos y en los momentos de compartir nos va a comunicar qué es lo que ustedes van escribiendo. Bueno, y ahora sí, le paso la palabra a Pilar. Hola, buenas tardes, Cintia, bueno, y a todos los conectados. Bueno, estoy muy contenta de estar con acá ustedes hoy, gracias a la Fundación que me dio este espacio para que empecemos a hacer estas charlas de temáticas que me parecen sumamente necesarias, ¿sí? Bueno, la idea es que sea una charla interactiva, dinámica, así que en el momento que quieran pueden escribir en el chat, los vamos a estar leyendo y activan el micrófono, los escuchamos. Bueno, para comenzar me parece central tener en cuenta el contexto actual, que no es para menos, es decir, el contexto de pandemia y de las medidas gubernamentales que fueron tomadas para paliar esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque provocó cambios en la vida de niños, niñas, adolescentes y de todo el ámbito familiar, ¿sí? A partir de una investigación muy reciente de UNICEF se pudo ver que los infantes de 3 a 12 años presentaron expresiones de malestar subjetivo, pero expresiones de malestar subjetivo que no tienen que ver con patologías de la salud mental, sino con reacciones adaptativas y reacciones defensivas respecto de el contexto de incertidumbre, de preocupación en el que ellos están insertos y lo perciben, ¿sí? Entonces, se manifestaron de mal humor, más enojados, más fastidiosos, más intolerantes, ¿sí? Por ejemplo, en los adolescentes lo que se dio fue que al disminuirse
el intercambio con sus pares y con adultos, pero adultos significativos, referentes que no tengan que ver con el ámbito familiar o convivientes, se dieron muchos altibajos emocionales, enojo, desgano, irritabilidad, angustia, algo de resignación, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos pensar? Que el contexto lo que hizo fue incrementar las reacciones psicoemocionales, ¿sí? Hacerlas más intensas. Y también esto fue lo que por ahí llevó a este incentivo de saber más sobre la educación emocional, hablar más de las emociones en la infancia, pero hay que tener en cuenta que es fundamental la educación emocional en cualquier contexto que un infante se esté desarrollando, ¿sí? No solo en este contexto particular que estamos viviendo. Y bueno, para hablar lo que tiene que ver particularmente ya con infancia, meternos directamente y con educación emocional, hay que tener en cuenta que la información que se tiene sobre los infantes ha ido cambiando, ha ido progresando y estamos aprendiendo, ¿sí? Entonces, si pensamos que la Declaración Universal de Niños, Niñas y Adolescentes fue hace tan solo 62 años, lo que para el progreso de nuestra sociedad es muy poco tiempo, ahí podemos ver claramente cómo el foco y el cuidado en los infantes se está viendo ahora. Entonces, ¿esto qué nos va a permitir? Nos va a permitir poner en contexto por qué ahora de repente pareciera que hay tantos datos nuevos, tantos nuevos modos de crianza y formas de saber y hacer con la infancia, ¿sí? Tiene que ver con esto, con el progreso y el aprendizaje de nuestra sociedad sobre qué necesita un ser humano en desarrollo. Exactamente, Pilar, y por eso nosotros nos hemos juntado, el equipo terapéutico, y decidimos dar esta charla para que los niños de hoy puedan tener esas herramientas que quizás nosotros no tuvimos y que son tan importantes para el desarrollo de todos ellos. En este caso en particular, la herramienta que elegimos fue las emociones en la infancia, el manejo de estas emociones, que es algo sencillo si uno escucha el título, pero en realidad es a la vez muy complejo. Así que bueno, vamos a empezar compartiendo un PowerPoint y Pilar va, mientras tanto, a contarles este marco teórico para que todos podamos saber de qué estamos hablando y después lo vamos a pasar a la práctica. ¿Sí? Bien. Pilar. Bueno. Vos anda poniéndolo tranqui, ¿sí? Ahí estamos. Bueno, si nos ponemos a pensar en las emociones juegan un papel relevante en cómo se desarrolla nuestra personalidad, en la comunicación, en el conocimiento social, en el apego, en el procesamiento de la información, en el desarrollo moral, pero sobre todo las emociones nos predisponen a actuar de una cierta manera, a tomar ciertas decisiones, por lo cual van a repercutir en nuestra vida en general, ¿sí? Si pensamos en el ambiente de los niños, bueno, en lo escolar, posteriormente en el desarrollo laboral y en las relaciones interpersonales de todos. Por eso nos parece que educar emocionalmente les va a proveer herramientas para la vida en general. Exactamente. Y educar, tenemos que saber que implica, por un lado, contemplar el desarrollo integral de las personas de toda edad, ¿sí? Entonces, educar es también desarrollar capacidades cognitivas, físicas, lingüísticas, morales, pero también es ayudar a que se desarrollen las capacidades afectivas y emocionales. Eso quiere decir que las emociones también pueden educarse y deben educarse. Y les vengo a hacer una pregunta. ¿Alguna vez ustedes se pusieron a pensar qué significa educar emocionalmente? Vamos a poner en práctica, a ver el chat, así vamos rompiendo el hielo un poquito. ¿Quién se anima a contarnos si se puso a pensar qué es esto de educar emocionalmente? Si quieren y aparte no es una sola cosa, no es una definición fija, lo que les parezca. También pueden abrir el micrófono si quieren.
Yo creo que es incentivar al niño a poner en palabras qué es lo que siente. Es decir, cuando nosotros vemos que un chiquito tiene una rabieta, por ejemplo, incentivarlo a que diga que cómo se siente, está triste, y bueno, y buscar los por qué y demás. O, bueno, le pongo la tristeza, pero es lo mismo cuando está demasiado alegre o lo vemos desconcentrado. Bien. Entonces, ahí a lo mejor también podemos indagar qué es lo que pasa. Me parece que es como un puntapié inicial. Sí, exactamente. Muchas gracias, Olga, por tu comentario. No, por favor. Disculpen, por acá cuento un poquito. Juana Ortiz Sosa nos da como su reseña de lo que le parece, teniendo en cuenta que es enseñar a distinguir lo que sentimos, como a diferenciar estos sentimientos y emociones. Excelente, gracias. Bueno, ¿seguimos, Pilar? Tal cual, sí. Es esto un poco lo que comentaban, porque a ver, si pensamos educar emocionalmente, tiene una serie de implicancias. Es como decía Olga, es como leía recién por ahí en el chat que ponían también, ayudar a identificar y a nombrar lo que se está sintiendo, ¿sí? A la vez, validar estas emociones, empatizar con las emociones, también es poner límites, educar emocionalmente, enseñar formas aceptables de expresión, de relación con los demás, quererse y aceptarse uno mismo y respetar a los demás y proponer estrategias para resolver problemas. Todo esto implica educar emocionalmente, es como un gran combo. Y también hay que tener en cuenta, para empezar a aplicarlo, que cuando hablemos de emociones, las emociones se generan habitualmente como respuesta a algún acontecimiento, pero un acontecimiento que puede tener que ver con el mundo interno o con el mundo externo. Entonces, si por ahí nos parece esto que vemos una emoción que no encontramos de dónde viene, bueno, los infantes también tienen un mundo interno al cual responden con sus emociones, ¿sí? Pero bueno, se acaba un poco de educación emocional. Bien, bueno, y ahora ya hemos terminado con este marco que queríamos darle al principio, como para que todos sepamos de qué estamos hablando. Y lo que vamos a hacer ahora es darles un segundito a ustedes para que nos cuenten si les quedó alguna duda o si prefieren que ya pasemos a la parte más práctica. Pilar nos trajo ahí un ejemplo para que podamos bajar todo este marco teórico a la cotidianidad familiar. Así que bueno, los escucho. ¿Les quedó alguna duda o seguimos? Seguimos, parece. Pues ya seguimos. Si pensamos en la práctica, la vamos a organizar en dos pasos, ¿sí? En lo que tiene que ver con conciencia emocional y en lo que tiene que ver con regulación emocional, ¿sí? La conciencia emocional es el primer paso del que veníamos hablando, ¿sí? Tomar conciencia del propio estado emocional y poder manifestarlo. Puede ser a través del lenguaje verbal, no verbal, y también esta capacidad de entender y reconocer en los otros los sentimientos y las emociones. Bien, voy a interrumpir a Pilar un segundito porque me gustaría saber si alguno de ustedes ya pone en práctica este primer paso de reconocer las emociones frente a una reacción de sus hijos o de sus sobrinos. ¿Lo hacen? ¿Lo conocían? ¿No sabían que era importante hacer esto? Yo trato de ponerlo en palabras con mis nietos. Bien. Bueno, a veces esto lo pasamos por alto, ¿no? Porque parece algo súper sencillo y por sencillo a veces le quitamos la importancia que tiene.
pero realmente es súper importante respetar este primer paso y poner palabras a lo que las otras personas sienten. Y mientras más pequeños, más importante que los ayudemos a poner esto en palabras. Bueno, continuamos. Tal cual, es este primer paso el que después nos va a permitir seguir con lo otro, ¿sí? Si pensamos un ejemplo, pensamos en Josefa, que tiene 3 hijos. Tiene un hijo de 4 años, tiene un hijo de 10 años y un hijo de 13 años, ¿sí? A ver, algo cotidiano que puede pasar. Ella le prepara una leche chocolatada al más chiquito, se le vuelca la taza, se le rompe, se cae, llora. Bien, ¿qué puede hacer ella en este momento para colaborar con la conciencia emocional? ¿Sí? Primero que nada, preguntarle en ese momento de llanto o de lo que suceda, cómo se siente. Por ahí para nosotros es como obvio cómo se siente, pero no, esto en ellos, a esa edad, ayuda al autoconocimiento, ayuda al registro de sus emociones, ¿sí? O, por ejemplo, que la situación sea más ambigua, donde no sea tan clara la emoción. Un registro muy útil para niños de esta edad o incluso un poquito más grandes también es una planilla con emojis, porque los nenes ya hoy no dicen caritas, dicen emojis, lleno de emojis. Bueno, ¿con cuál de estos te sentís identificado? ¿Cuál me dirías vos? Porque esto también le permite a ellos abrir el abanico de las emociones, ¿sí? Porque los emojis son un montón, tienen un montón de gestos, y no quedarnos en los 3 típicos, ¿sí? De estoy enojado, estoy triste o estoy feliz. A veces me ha pasado que no encuentro el emoji como yo me siento. Bueno, ¿lo querés dibujar? ¿Sí? Estas son cosas que es clave adaptarlas según la edad, según las posibilidades del niño, según lo que al niño le llame la atención, cómo yo lo pueda atrapar de alguna manera con esto, ¿sí? O, por ejemplo, si se diera una situación similar, pero con el hijo de 10 años, ¿sí? Otro recurso muy útil, a los 10 años, bueno, ya hay una comunicación en la que tranquilamente me puedo decir, estoy angustiado. Bueno, ¿cómo hacemos para entrar más en detalle en esa emoción? El recurso de las escalas, ¿sí? De una escala del 1 al 10, donde 1 es una angustia muy leve y 10 es una angustia muy intensa, que estoy a punto de llorar. Bueno, ¿cómo te sentís? ¿Sí? Entonces, estas pequeñas herramientas y estas pequeñas preguntas, yendo un poquito más allá del cómo te sentís, les va a permitir a ellos registrar la emoción más en detalle y en un punto desmenuzarla, ¿sí? Entonces, este sería el primer paso de la conciencia emocional con algunos recursos que pueden ir ayudando. Si pensamos en el segundo paso de la regulación emocional no es ni más ni menos que la capacidad de regular los impulsos de estas emociones generalmente desagradables, ¿sí? Entonces va a tener que ver con la capacidad de tolerancia a la frustración, de saber esperar las gratificaciones, y para esto hay que empezar siempre validando y empatizando con la emoción que se está sintiendo, ¿sí? Si en el caso del ejemplo de que se le volcó la leche chocolatada, bueno, yo me sentí, ¿cómo te sentís? ¿Estás enojado? ¿Es entendible? Yo me sentiría igual. A veces esto nos parece algo tan sencillo, pero un ejemplo claro que se ve mucho donde no se hace. ¿No vieron muchas veces que un niño se cae y lo levantan rápidamente, lo sacuden y acá no pasó nada? No pasó nada. Yo ahí no le estoy preguntando cómo se siente, no estoy actuando en función de lo que él me dice. Entonces, estoy propiciando estos mecanismos en donde yo no pregunto, digamos. Y a ver, para hablar de esto, nosotras partimos de una base, que es la base de que ninguna emoción va a ser inadaptada, va a ser exagerada, porque las emociones simplemente se sienten. Todo lo que sí podemos manejar son las reacciones, ¿sí? Es regular los impulsos que nacen a partir de esta emoción. Entonces, podemos decirle que es muy positivo que exprese cómo se siente, porque es lógico que pase esto, pero bueno, que vamos a buscar una solución, que llorando, gritando y pataleando no la vamos a encontrar, ¿sí? Entonces, para iniciar con la regulación emocional, podemos buscar que se calme, ¿sí? Hay ejercicios de respiración, hay ejercicios de contacto con el entorno, o simplemente brindar alternativas, ¿sí? Por ejemplo,
bueno, vamos a limpiar esto y mientras pensamos qué podemos hacer o cuál podría ser la solución. Entonces, cuando ya esté calmado, ¿qué vamos a hahacer para que la próxima vez esto no pase? Bueno, nos vamos a quedar sentados mientras merendamos, vamos a buscar una taza de plástico, como esas estrategias, ¿sí? Y también, bueno, esto no va a pasar siempre y como todo al principio va a costar, entonces sí, el berrinche sigue y sigue, es momento, también es educación emocional poner un límite, ¿sí? Pero bueno, no gritando, sino por ahí retirándose, explicando que cuando se calme vamos a poder hablar de esto mejor. Claro, es así. Y algo que quiero acotar en lo que vos decís es que por ahí, cuando los niños están haciendo un berrinche o están gritando, a los adultos nos nace elevar el tono de voz para que nos escuche. Pero en realidad justamente eso es lo que tenemos que evitar. Tenemos que evitar gritar, porque si no lo único que estamos haciendo es enseñándoles que cuando están frustrados tienen que gritar. Recuerden que los niños, incluso los adolescentes, aprenden más por copiar un ejemplo que por lo que les decimos. Entonces, más allá que nos dé ganas de hacer esto, tenemos que tratar de estar lo más tranquilos posibles porque también ellos perciben nuestras emociones. Entonces, si estamos nerviosos, les va a ser más difícil tranquilizarse. Entonces, tenemos que tratar de estar tranquilos, hablarles con voz calmada y si no están listos para escucharnos, bueno, entonces esperar un ratito y volverles a hablar despacio. En algunos casos también funciona el susurrar. Si yo le hablo así despacito, lo que van a hacer es dejar de gritar para tratar de escuchar qué les estoy diciendo y muchas veces eso los incentiva a hablar más despacio, ¿sí? Lo que sí es importante que sepan es que muchas veces sucede que cuando los chicos ya están acostumbrados a que un berrinche termina como resultado en conseguir lo que quieren y los adultos cambiamos de estrategia y usamos esta de hablar tranquilos, pausados, de no gritar, lo primero que van a pensar ellos es, uy, no hice un berrinche lo suficientemente fuerte. Y entonces van a gritar más fuerte o se van a tirar al piso o van a llorar. Y está bien y es lógico porque ellos ya aprendieron que de esta forma consiguen lo que quieren y tienen que aprender algo nuevo ahora. Y acá está lo importante. Lo importante es nosotros como adultos ser perseverantes, ser constantes y mantener esta situación calma. La primera, segunda, tercera vez el berrinche va a ser más fuerte, pero después no, porque después se va a dar cuenta que en realidad lo que pasó es que no es que hacía falta un berrinche más fuerte, sino que sencillamente el berrinche ya no tiene resultados, porque ya soy grande y ya no sirve. Y entonces ahí va a poder empezar a modelar sus actitudes o sus respuestas a los sentimientos de una manera diferente y más tranquila. Y es la forma en que los podemos ir acompañando a que se autorregulen y con el tiempo esto va a ser cada vez más sencillo para ellos porque es algo que se aprende con la práctica, ¿sí? Tal cual, tal cual. Bueno, y esto va a pasar también cuando dejemos de dar como reforzadores positivos a ese berrinche, esos gritos, a todo eso, ¿sí? Y bueno, por ahí con un poquito de paciencia que requiere al principio y constancia, podemos lograr esta regulación. Pero bueno, si pasamos a una edad un poco más grande, ¿qué pasa con los adolescentes o los preadolescentes? Por ejemplo, el hijo de Josefa que ¿Pili? tiene 13 años. Sí. Te interrumpo antes que sigas. Esto que estabas diciendo recién de los recursos que uno puede utilizar. Yo tengo sobrinos que son bastante chiquitos, que tienen 7, 6 años, y uno de los recursos que yo uso es, cuando están haciendo un berrinche, contar hasta 10 juntos, lento, y después, a partir de eso, que me diga cómo se siente y qué le está pasando, y a partir de eso charlamos juntos lo que le pasa. Está buenísimo, Agustina. Y es lo que decíamos hace un rato de, bueno, ejercicios de respiración que por ahí con los niños con números les sirve mucho más, o de esto de contacto con el entorno, es eso. Es tal cual, es ayudarlos a que bajen un segundo y ahí hablemos. Muchas gracias, está buenísimo. Y bueno, si pensamos, por ejemplo, en los adolescentes, ¿sí?
el hijo de Josefa de 13 años. Josefa tiene hijos de todas las edades. Le fue mal en matemáticas y está enojado, sí, por el resultado, pero también porque él dice que a sus compañeros que estudiaron menos que él, le fue mejor. Es muy común que a esta edad el problema ya no sea tan concreto y tan individual como era del que hablamos recién, sino es un problema que está en vínculo con otros e incluso con una institución como es en este caso la escuela, que es donde los chicos más están insertos. ¿Cómo podríamos actuar en esta situación con lo que decíamos recién por ahí? ¿Alguien se anima a dar un ejemplo? ¿Cómo harían con algún adolescente? Parece que la adolescencia es más difícil de pensar. Podría ser... Perdón. ¿Alguien hablaba? Valentina, ¿querés empezar? No, pensaba, podría ser explicarle que por ahí es normal sentir frustración cuando uno se preparó para algo y no salió como esperábamos, pero que eso no signifique, digamos, como que no desanime, que bueno, que va a haber más pruebas, que va a haber más oportunidades, que va a haber otra oportunidad de nuevo de prepararse un poco más, mejor, o capaz de la misma forma y que puede salir todavía mucho mejor. Y bueno, ni hablar que no hace falta compararse, que cada uno es una persona y que pueden, aparte, hay muchos factores que uno a veces no controla, por ejemplo, en una situación de examen, los nervios, las profesoras, el humor, qué sé yo, capaz estaba de mal humor y por eso lo puntuó mal. No sé, como por ahí un poco restarle tanta carga a esa frustración por no haber llegado a lo que se esperaba. Yo pienso que tengo ya muchachotes, pero en la adolescencia, en muchos hijos de chicas jovencitas que trabajan conmigo, que tienen chicos adolescentes, yo creo que esta multitud de información internautica, creo que se llama, o a través de internet, de las redes y demás, los vuelve a los chicos con una ansiedad y una competitividad en donde los enfrenta con cero tolerancia. Y ellos tienen la verdad. Y yo creo que hay que canalizar y ir por ahí, yo digo, inducirnos en el diálogo por ahí e ir más o menos marcándoles hasta que el chico baje y escuche, porque vuelvo a decir, tienen cero tolerancia y creen que con Google y la respuesta en el acceso que tienen a las redes está todo dicho. Y no es por ahí. Entonces eso los hace cero tolerantes con ellos mismos, con su entorno, porque ahora al papá y a la mamá, por lo que escucho, lo único que saben contestar es no sabes nada. No es así. Entonces creo que el mayor desafío que hoy tienen los padres con chicos de esas edades es introducir en un diálogo abierto y, como bien destacaron las dos, con una calma absoluta para que el chico pueda tener una conexión de un diálogo que pueda ir entendiendo y llegar a discernir lo que realmente puede pasar o no en todos los embates que la vida le va a ir presentando, ¿no es cierto? Me parece. Sí, sí. Tal cual. ¿Por el chat hay mensajes o seguimos? Acá Brenda comparte que lo bueno es esto, ¿no? Del diálogo. Vuelve a sostener esto de que con un adolescente es posible hablar y me parece que ahí también está un poco la cuestión. Bien, gracias Brenda. Yo lo que quería a lo mejor presentarles es que me parece que todo está muy bueno, pero para entablar un buen diálogo tenemos que empezar por tener una muy buena comunicación. Y esto creo que es lo que está faltando en
en gran mayoría de los hogares, tener una comunicación desde muy pequeños. Entonces, si vamos abriendo esos canales de comunicación, se van a entablar buenos diálogos y entre esos diálogos decirle a este ejemplo que vos pusiste, Pilar, del niño o del adolescente que no aprobó el examen, me parece que esto que dijo Claudia de la tolerancia es tolerancia a la frustración. Es decir, esto es importante. ¿Por qué? Porque en la vida hay que hacerle entender a los chicos que en la vida todo no es flores, sino si ellos, yo lo que veo es que inmediatamente muchos padres, los chicos piden A y A tienen, B tienen, C tienen. Entonces nunca se frustran. Ahora, la vida los va a llevar por caminos de frustración. Entonces, creo que en ese diálogo, en esa comunicación que se comienza desde muy pequeño, enseñarles a que hoy estamos así, mañana no se sabe cómo está. Quiero una zapatilla de 18.000 pesos. No, te puedo comprar una de 5.000 pesos. Y bueno, se va a frustrar, y sí, se frustrará. ¿Y qué pasa? Nada, pasa nada. Entonces me parece que esto, no sé, yo lo veo así porque realmente he criado a mis hijos así, además lo veo, soy docente jubilada y soy psicóloga social, y veo realmente diferentes, como que las familias están mucho más en el tener que en el ser. Eso es lo que quería aportar. Sí, es buenísimo lo que aportás. Y bueno, la frustración también entra dentro de las emociones que veníamos hablando y a las que tenemos que ayudar a ponerle nombres y a distinguirlas como un primer paso para después pensar qué hacemos con esto, ¿verdad, Pilar? Tal cual. Y aparte, es muy bueno cuando ya esta dinámica de hablar de las emociones, de hablar de lo que nos pasa, se instaura desde pequeños, entonces llegamos a una adolescencia donde es más fácil intervenirlo, ¿sí? Donde es más fácil hablar, donde es más fácil que nos escuchen, donde es más común que les preguntemos cómo se sienten, ¿sí? Y no pensar que sabemos lo que nos van a decir. En ese punto está bueno lo que plantea Rosana, que es ver de dónde viene esa frustración, si es nuestra o si es de nuestros adolescentes o de nuestros niños. Y creo que en ese punto también esto de decir, bueno, vamos a educar emocionalmente. ¿Y nosotros dónde estamos? Exactamente. Cuando nosotros educamos emocionalmente, también tenemos que hacer este paso previo de autoconocimiento y saber a nosotros qué nos pasa, ¿cierto? Tal cual, porque estamos insertos todos en una dinámica familiar que tenemos que por ahí, si somos el adulto, bueno, saber un poco de eso, hacer un poco de autocrítica, darnos cuenta qué emociones venimos nosotros y traemos nosotros y cuáles, bueno, es las que realmente ellos me están contando. Por eso también reforzamos tanto esto de preguntarles, de no dar por hecho cómo se sienten, cómo yo me imagino. Y respecto, bueno, de este ejemplo, es muy útil en este momento bastante lo que decía Valentina antes. No, o sea, reforzar la aceptación, el quererse uno mismo y no tanto la autocrítica y el juicio que es tan dañino a veces, ¿sí? Entonces, si les preguntamos cómo se sienten y a la vez podemos hablar, en este caso, con este ejemplo, bueno, del respeto hacia los demás, de que el aprendizaje es diverso, de que los procesos de aprendizaje no se dan en todos de la misma manera, ¿sí? Y a la vez
en aceptar nuestros errores y si hay un problema, bueno, estrategias de resolución de problemas. ¿Qué podemos hacer? Pensemos juntos si te fue mal, ¿qué podemos hacer? Podés estudiar con estos compañeros, podés fijarte en qué te equivocaste, hace falta hablar una psicopedagoga, podés hablarlo con la profesora. O sea, como habilitar estas herramientas que les van a servir para todo, porque por ahí pensamos que, bueno, estos ejemplos que yo traje son muy cotidianos, pero les estamos formando personas y desarrollando personas que van a tener otras habilidades sociales, que van a generar vínculos más sanos, ¿sí? Que les estamos enseñando a aceptar sus errores, a formas y a estrategias para manejarse en la vida en general. También pensaba en este ejemplo de los hijos, que esto es muy útil también entre hermanos. Generalmente cuando hay hermanos de edades diferentes, incluso de las mismas, pero empatizar con el otro, con las emociones del otro y con lo que el otro le puede hacer mal, que es muy útil y que ayuda mucho en fomentar este vínculo. Pero bueno, por ahí se queda para otra charla el vínculo de hermanos. Sí. Perdón, no, estaba pensando, se me ocurre también que a lo mejor cuando es muy difícil entablar el diálogo desde la mamá o el papá hacia el adolescente, bueno, también buscar la forma de incentivar que se comunique a lo mejor con algún otro adulto de la familia con el que se sienta cómodo, o que, bueno, que use otros recursos como hasta escribir lo que le pasa, o en casos a lo mejor donde sea necesario, consultar con un profesional, pero que, bueno, si no se da de manera natural al principio con los padres, que al menos pueda tener otra persona u otra forma de hablar de lo que está pasando. Tal cual, me parece muy valioso lo que decís, porque nosotros queremos generar esto, queremos generar que hablen de sus sentimientos y por ahí como en familia no ponernos tan de como, bueno, con nosotros, pero vení a hablar conmigo. Bueno, que empiece a manifestar y a hablar de esto es un gran paso. Por eso veíamos realmente en esta investigación que estábamos leyendo que de las cosas que más les afectaron a los adolescentes también tiene que ver con esto, con no haber tenido contacto con sus pares, sin duda, pero con otros adultos, que para ellos son referentes, que para ellos son significativos y no son del núcleo de su familia, que necesitan por ahí en esa edad un poco más expandirse, sin duda, y bueno, y sacar un poco el estigma también de la consulta con profesionales, que siempre puede servir, siempre sirve y es una herramienta sumamente útil. Muchas gracias. ¿Hay algún comentario más? No, sé, por esa misma línea. Agustina también plantea esto de la necesidad de que quizás no son solo los padres con los que los adolescentes hablan y la posibilidad de abrir esos vínculos. Bien, genial. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es lo que hacemos en todas las charlas, que es dar un tiempito para que puedan sacarse dudas, para que puedan preguntar si tienen algo, si quieren comentar algo, pero les voy mostrando mientras tanto un ratito esta imagen donde tenemos todos nuestros medios de contacto, porque bueno, siempre dejamos abierta la posibilidad a que por ahí les surge una duda después o quieren hacer un comentario después. ¿Les quedó alguna duda? A mí me gustaba, muy interesante. Yo soy trabajadora social, pero a la vez me desempeño como docente y tengo un hijo entrando en la adolescencia y una niña más pequeña de 9 años. Con la más pequeña, lo que me está pasando ahora, por ejemplo, que es, por eso me interesaba también la charla, y también por mi hijo, el vínculo con mi hijo adolescente, ella le han diagnosticado hace muy poquito una celiaquía. Entonces, es todo un cambio de vida familiar y de hábitos, sí. Y un cambio para ella, completamente, digamos, en muchas cosas. Entonces es un camino de mucha charla que hay que tener con ella, conversaciones,
Hay días que está bien, hay días que se enoja por la misma situación. Y hemos tenido que pasar por estudios médicos, algunos no muy agradables, invasivos, digamos, hasta que se dio con el diagnóstico. Entonces, bueno, ha habido que hablar mucho con ella. Y bueno, por eso todo esto de la educación emocional, en nuestro caso como familia, nos viene muy bien todo lo que podamos incorporar para acompañarla a ella. Y también me viene bien por ahí saber que hay gente que se dedica también al trabajo de la educación emocional, porque quizás a ella también me ayude a buscarle un espacio para que la ayuden a ella directamente, ¿no? Exactamente. Por ahí sé que hay algunas psicopedagogas que trabajan con cuentos, ella es de jugar mucho, bueno, y en eso nosotros notamos cómo ella expresa los enojos o las cosas que por ahí a nosotros no nos dice directamente. Claro, bueno, por un lado, está muy bueno que ustedes empiecen a hablar de los sentimientos. No sé qué edad tenés vos, Viviana, pero yo tengo 45 y cuando yo era chica estaba mal hablar del sentimiento, porque lo común en la familia o el conocimiento que teníamos colectivo era, ay, qué vergüenza, ¿cómo vas a estar enojado por esa pavada o cuestiones así? Y nos hemos acostumbrado a meternos para adentro. Ahora hemos aprendido que esas cosas hay que tratar de cambiarlas, ¿sí? Entonces, bueno, por un lado, el primer paso, te invito a que de a poco vayan ustedes hablando de los sentimientos, poniéndole nombre, y después que tenga nombre, hacer este segundo paso que hablaba Pilar, de buscar en conjunto qué solución podemos encontrar para sentirnos un poco mejor, pero sin este peso de tengo que estar bien, hay quien está peor que vos, que es la frase que por ahí nos sale, ¿no? Sino esto de primero validar, uy, sí, es un embole estar con celiaquía, qué feo que es, pero bueno, a ver, estemos mal un rato, descarguemos eso feo y después busquemos algo para estar bien, ¿sí? Para estar un poco mejor, para no estar todo el día pensando en eso, porque la vida tiene muchas cosas, tiene estas partecitas feas que las tenemos todos y tiene también cosas lindas. Y valoremos estas cosas lindas, ¿no? Y tratemos de generarlas también. Está en nosotros, en algún punto, poder generar espacios lindos, divertidos, sanos, de relajación o distintos a la cotidianeidad. Y por otro lado, sí me parece muy importante que empecemos a desmitificar el ir al psicólogo, ¿sí? El psicólogo es para la gente que no está loca y que quiere cambiar algo de sí, ¿sí? Que quiere cambiar algo de su personalidad o que quiere cambiar un sentimiento que no está pudiendo superar o que quiere superar una situación que es muy difícil, como en este caso tu hija de golpe ser celíaca, yo me imagino que es muy feo, ¿sí? Porque te cambia muchas cosas. Y bueno, es algo que si ella no está pudiendo manejar, un psicólogo la puede ayudar. Entonces, bueno, creo que los dos consejos que te puedo dar es que sigas avanzando en esto de hablar los sentimientos, validar las emociones, ver qué podemos hacer con esto. Y si vos ves que tu hija necesita por ahí hablar con un alguien que no es de la familia, que todo nos hace bien de vez en cuando, y a veces más que otras veces, bueno, que te acerques a algún psicólogo de confianza o alguien que viva cerca tuyo, o si querés puedes acercarte también en la fundación, hay psicólogos que trabajan con las emociones. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Muchas gracias. De nada, Diana. Muchas gracias, Viviana, por compartir y también, bueno, lo último que puede ser una consulta, cuando hay una familia detrás acompañando también, creo que son las dos cosas fundamentales. Que obviamente también la consulta la puede hacer la familia, ¿cierto? Muchas veces nosotros nos pasa que no sabemos cómo ayudar a alguien porque cuando tenemos mucho afecto por una persona y lo queremos mucho, como en este caso Viviana, me imagino que vos querés a tu hija o como cualquiera de nosotros podemos amar a un familiar, nos cuesta ser en algún punto objetivos,
¿no? Y a veces, para poder ayudar a las personas, necesitamos lograr este despegue de nuestras emociones hacia esa persona y mirarlo un poquito de lejos para encontrar un modo de realmente colaborar y ayudar. Así que también otra opción puede ser que la consulta la hagan los adultos. Es otra opción a pensar. ¿Alguien más quiere compartir algo? No sé si hay algo en el chat. Por acá hay muchos agradecimientos, están todos muy contentos con la charla. Claudia dice que nos va a compartir, que va a ser un gusto. Y Brenda también dice que fue muy interesante. Buenísimo, muchas gracias. Bueno, no los demoremos más entonces. Para cerrar, les quiero agradecer a todos por haber participado. Cuando vemos que hay así mucha gente que se suma a las charlas, nos damos cuenta que elegimos bien el tema y que estamos ayudando a muchos, así que nos pone contentos ver que hay tantas personas conectadas. Y también quiero agradecer especialmente a Pilar, que estuvo preparando esta charla, que